En este libro que se llama La izquierda Feng Shui, critiqué yo el posmodernismo y la cercanía al New Age de algunos sectores de la izquierda, sobre todo de ciertos sectores relacionados con el marxismo. Entonces, pues, el subtítulo es Cuando la ciencia y la razón dejaron de ser progres, y dice que arremete contra las notas nuevas, pero hoy muy visibles tendencias de cierto pensamiento progresista. Bueno, pues sí, esto hice yo, y en este canal, constantemente, aunque algunos no se dan cuenta, pues son tontos, me la paso criticando y poniendo en evidencia muchas barbaridades de ciertos sectores de la izquierda. Muchas situaciones extremas o de ciertos sectores de lo que llaman izquierda, pero yo no estoy tan convencido que algunos lo sean, algunos claramente lo son, pero de otros, por ejemplo, lo que llaman izquierda en Estados Unidos, oye, pues es que Black Lives Matter es de izquierda, pues no era de izquierda, era un movimiento racial, era un movimiento social, pero no era de izquierda, ¿ok? Ni tiene nada que ver con el marxismo, como creen incluso Donald Trump y J.D. Vance y toda esta tropa. Yo muchas de las críticas que hago a los extremos, a los excesos de ciertos sectores de la izquierda, coinciden con algunas observaciones de la derecha. Pues la derecha es muy inteligente, no son tontos. Entonces toma algo que es verdad, lo critica, pero comete las siguientes barbaridades. Primero, eso que es lo más extremo, lo más absurdo, lo más ridículo, lo más criticable de algún sector de la izquierda, primero se lo atribuye a toda la izquierda, ¿no? Se lo decía yo ayer a un tipo que se ha ido moviendo a la derecha hasta que ya terminé mis relaciones con él, un tipo al que yo consideraba inteligente, si lo fue alguna vez se le quitó, y que está prácticamente diciendo que el Partido Socialdemócrata Español, el Partido Socialista Obrero Español o la socialdemocracia de Dinamarca son lo mismo que Sendero Luminoso. Marxistas enloquecidos, dogmáticos, asesinos. Y oye, no, o sea, hay matices, como hay matices en la derecha entre Macron y Donald Trump, ¿no? Son de derecha los dos. Y yo reconozco y comprendo los matices. Entonces la derecha, primero que nada, esos excesos los atribuye a toda la izquierda. Y segundo, su intencionalidad no es resolver los problemas, sino alejar a la izquierda del poder y darle el poder a la derecha. No es una crítica honesta, razonable, razonada, con objeto de mejorar la situación de la sociedad, sino con objeto de obtener un rédito político determinado. Y esto es lo que más me preocupa a mí. Es decir, cuando yo critico alguna tontería sublime de Podemos, como es el apoyo a Vladimir Putin, como es el tener un programa de televisión como La Base, donde cada 3 meses dicen que ya perdió la guerra a Ucrania, y pues no la ha perdido, ni está cerca de perderla, pero pues es lo que quiere Putin que se diga. No lo hago para quitarle poder a Podemos, ni lo hago lo hago para que Podemos se convierta en algo más razonable y racional, a una izquierda que no diga estupideces, porque eso creo que es bueno para todos. Es decir, estoy haciendo una crítica a la izquierda para mejorar la situación de la sociedad en la que vivo y de las posibilidades mismas de la izquierda de seguir gobernando en este país por lo pronto, ¿no? Por supuesto, cuando te enfrentas a personas de Podemos que te dicen este estado represor fascista del PSOE, a una chica que hablaba de eso, de Podemos, le dije yo ayer, es que Feijóo no puede estar más agradecido con ustedes. No lo creo, sí, eso sí lo creo. Pero cuando tengas de vicepresidente a Abascal e instaure un verdadero estado represor fascista, no me vengas a llorar. No me vengas a llorar, porque tus excesos son tan brutales como los excesos de Ayuso o de Miguel Ángel Rodríguez o de un tipo que yo oía hoy diciendo barbaridad y media en la Asamblea de Madrid contra el presidente Sánchez. Pero vamos, decía que había destruido España y tú volteas y dices, no es cierto. Pero la mentira es el punto en el que juegan.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo digo, a ver, yo no estoy de acuerdo en que personas trans que tienen una clara ventaja física por haber pasado una adolescencia como hombres eh, compitan con chicas que pasaron la adolescencia como mujeres. Lo que estoy diciendo es que hay que encontrar una solución. No que toda la izquierda maldita está metiendo trans en los baños de las niñas, que no es el caso. Y los casos de estos trans, que son físicamente extremadamente superiores a las chicas con las que compiten, y el caso clásico es el de Lia Thomas, la nadadora, son muy poquitos. Son 3 o 4 en el mundo, 5 o 10. No son un problema social, pero la derecha te los presenta como un gravísimo problema social porque le conviene. ¿Sí? No lo hace para resolver un problema que puede haber en realidad. Oye, mira, pues es que soy un señor bigotón y que no se ha operado y que se mete a un vestuario de mujeres donde están las mujeres con sus hijas, pues hombre, puede resultar incómodo. Y a veces que la izquierda quiere que los bigotones entren todos a los vestuarios de las mujeres. No, son unos pocos bastante miserables. Los bigotones que todos conocemos que son trans, pero son lesbianas todos, ¿no? Pues mira, listos así los hay. Y obviamente es un problema, pero no es un problema social enorme, pero lo infla la derecha. Yo siento que necesitamos resolver el problema de la inmigración en Europa, que no hemos sabido abordarlo, que no hemos sabido resolverlo, que hemos quedado en la tibieza y en la indecisión, jugándole además el juego a la derecha, ¿no? Pero la derecha te dice, todavía uno me lo decía en los comentarios el otro día, hoy, y lo tuve que borrar porque no podía, era una cosa de este tamaño, no voy a poner a contestarle. En todo caso lo hago aquí. Es que Europa está siendo invadida por los musulmanes porque van a imponer la Sharia y las mujeres todas van a tener que andar con velo. Yo digo, ¿pero de qué estás hablando? De una invasión enorme. De la totalidad de la población europea, solo el 5% es musulmana. Y de ese 5%, solo una minoría es extremista musulmana, solo una minoría es islamista, solo una minoría quiere el califato. Ponle el 2%, hijo mío, que tienes un problema grande. Hay muchos más de ultraderecha amenazando a Europa que musulmanes islamistas. Pero con esa misma visión, aquí en España, aquí en Gijón, a un compañero mío del Partido Socialista, musulmán, le hicieron la vida imposible durante mucho tiempo cuando los atentados del 11F, no, del 23, no, sí, del 11 de febrero, fue el 11 de marzo, no me acuerdo, soy malísimo para estas cosas. El 11M en Madrid, porque los explosivos que se utilizaron salieron de una mina aquí, de un tipo que se los vendió a los terroristas islamistas que atacaron los trenes que llegaban a Madrid el 11M, y entonces, como este era musulmán y era de izquierda, pues le hicieron la vida imposible cuando no tenía absolutamente nada que ver con ello. Lo que tiene es una carnicería halal que le suministra carne a los musulmanes, que como las carnicerías kosher, ¿no? Que tienen su propia forma de matanza y demás. Esa es la diferencia. La derecha puede tener razón en algunas críticas, pero las extiende a toda la izquierda de una manera absolutamente inmunda y sabiendo que miente, además, sabiendo que miente. Y dos, que no lo hace para mejorar la situación, no lo hace para resolver problemas que tenemos evidentemente, porque nada es perfecto, sino que lo hace con objeto precisamente de quitar a la izquierda, alejar a la izquierda del poder o tirarla del poder, como en el caso de España, y instaurar una visión de derecha muchísimo menos beneficiosa para las grandes mayorías, que es el gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que a veces ustedes me van a oír decir, es muy curioso, con lo de Charlie Kirk, que es lo que vamos a volver a hablar, a lo que vamos a volver ahora, pero me encontré un discurso de Kirk en el 21, estaba buscando lo que decía de George Floyd, que luego lo mencionaremos, y decía él, cuando asesinaron a George Floyd no hubo tranquilidad para pensar, bueno, pero esto pasa todos los días o es un caso aislado.
Porque entonces si lo analizamos cuidadosamente, tiene razón. Pero lo que ha pasado ahora con el asesinato de Charlie Kirk es exactamente lo contrario, que nadie ha dicho, oye, es una cosa generalizada, está pasando todos los días, están matando líderes de la ultraderecha neonazi estadounidense. No, es un caso aislado. Entonces, tranquilicémonos y no nos vayamos a las calles, como lo hicieron los de Black Lives Matter, decía Charlie Kirk, como lo están haciendo los neonazis hoy en día. Entonces, esa diferencia a mí me gusta dejarla muy clara, porque mucha gente me dice que tú coincides con lo que dijo fulano. Sí, pero primero que nada lo dice con otra intención y lo dice sin el contexto necesario para entender que el que te dice que las chicas estas, por ejemplo, que fueron famosas aquí en España, que tenían un gallinero y separaban a los gallos de las gallinas para que los gallos no violaran a las gallinas, que pues es una posición extremista, ridícula, absurda, risible incluso, pero que no representan el feminismo de todas las españolas que están luchando por tener una situación tan sencilla como poder caminar por la calle sin miedo después de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, tomar los ejemplos extremos para embarrarlos a todos y desprestigiar todas las causas y todas las mejores ideas es una bajeza que también cometen algunos en la izquierda, pero en este caso hablábamos de cómo la cometen los de la derecha.